En el abordaje sociológico se explica la violencia contra las mujeres desde la perspectiva de la violencia o el conflicto familiar. La teoría psicológica busca la causa del maltrato en factores personales, en la presencia de algún tipo de psicopatología, y la perspectiva feminista considera que la violencia hacia las mujeres en general tiene su origen en los valores patriarcales según las cuales los hombres dominan a las mujeres y consecuentemente pretenden controlarlas. El día de hoy, resiliencia en mujeres sobrevivientes de violencia de género. ¡Comenzamos! La ONU definió la violencia de género como todo acto de la violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de libertad, ya sea que ocurra en la vía pública o en la privada. Para entender la violencia de género, diferentes organismos recomiendan el uso del modelo ecológico para explicar la violencia de género e identificar factores de protección contra dicho problema. El nivel personal corresponde a la historia personal que el individuo aporta a su relación. El microsistema representa el contexto inmediato en el que tiene lugar la violencia y generalmente se refiere al entorno familiar. El exosistema comprende las estructuras formales o informales, como la vecindad, el mundo de trabajo, las redes sociales, la iglesia o la escuela, que hacen perdurar el problema del maltrato a través de pautas culturales sexistas y autoritarias. Por último, el macrosistema representa los valores culturales y la ideología que permean la sociedad. La investigación en resiliencia pretende determinar por qué algunas personas consiguen aprender de sus experiencias e incluso encontrar beneficios en ellas, aun siendo estas situaciones muy adversas de exclusión, pobreza o traumáticas por algún motivo, mientras que otras personas en situaciones similares no lo hacen. Se encontraron manifestaciones de violencia en el ámbito privado desde la perspectiva de mujeres sobrevivientes, considerando que han trascendido las fronteras de la vida personal, familiar y social de las mujeres, al ser considerada por la Organización Mundial de la Salud como una epidemia. Identificaron de forma general los siguientes factores de riesgo, prevaleciendo en los 3 relatos de mujeres sobrevivientes de violencia: pérdidas que han experimentado en sus vidas, agresores multifacéticos, ciclo de la violencia, uso y abuso de sustancias psicoactivas por parte de los agresores, alcoholismo y la drogadicción, prevalencia de acciones de control y subordinación, antecedentes de violencia intrafamiliar, violaciones, inseguridad y timidez. Dentro de las manifestaciones de la violencia identifican violencia física, puñetazos, jaladas de pelos, empujones, rasguños. Violencia psicológica, mencionan particularmente el chantaje emocional, sentimiento de culpabilidad, dependencia económica y emocional, miedo al agresor, esperanza de cambio, silencio ante la experiencia de violencia, aislamiento social, baja autoestima, inseguridad, desconfianza generalizada y cambios de temperamento. Sobre las acciones de protección identificadas por las mujeres sobrevivientes para salir de la violencia, mencionan primeramente aceptación de la vivencia de violencia, identificación de referentes protectores, reconocer el valor personal, informarse sobre los tipos de violencia y el procedimiento jurídico a seguir, acompañamiento psicológico, realización y mantenimiento de una denuncia judicial, generación de ingresos económicos y autocuidado. En la profundización de los resultados obtenidos mediante la interpretación de los procesos de construcción de resiliencia de mujeres sobrevivientes de violencia a través de los componentes de resiliencia identificados por Waldick y Jung,
confianza en sí misma, ecuanimidad, perseverancia, satisfacción personal y sentirse bien sola. Se identifican que las mujeres deben de fortalecer sus mecanismos de protección, manejar adecuadamente sus emociones y sentimientos, enfrentarse positivamente a situaciones de riesgo, fortalecer sus capacidades de afrontamiento, tomar decisiones solas, tener confianza en sí mismas, capacidad de respuesta a la adversidad y tener un manejo adecuado de la soledad y el miedo. En sus relatos de vida, las tres mujeres dieron sus aportes para la reflexión de otras mujeres que están en proceso de salir del ciclo de violencia. Consideran que deben aprender a enfrentarse al miedo que les genera el agresor, buscar ayuda con poder, desconfiar del arrepentimiento del agresor, tener valor, confiar en ellas mismas, tomar la decisión de no seguir permitiendo el maltrato, estabilizarse económicamente, buscar ayuda en la comisaría de la mujer, interponer una denuncia y seguir un proceso psicoterapéutico. Con los resultados se brinda un aporte sustantivo a la investigación de factores resilientes, desarrollados por mujeres sobrevivientes de violencia. Las mujeres que desarrollan resiliencia y que son sobrevivientes de violencia muestran convicción de desarrollo personal, reconocen que vivieron violencia, confían en sus capacidades, se enorgullecen de sus logros, cuentan con capacidades para enfrentarse a situaciones estresoras, pueden sobreponerse a la adversidad, canalizan positivamente el miedo al agresor, manejan adecuadamente sus emociones, fortalecen sus mecanismos de autoprotección y su autoestima. La prevalencia de violencia en la vida de las mujeres obstaculiza su desarrollo personal, su visión positiva sobre la vida, el establecimiento adecuado de las relaciones sociales, la expresión de sentimientos, emociones y pensamientos, provocando inestabilidad emocional en general. Es necesario continuar profundizando en los mecanismos sociales que desarrollan las mujeres para salir de la violencia, en los referentes ausentes y presentes en la vida de las mujeres, en los factores de riesgo vivenciados por los hombres, en los factores personales, familiares y medioambientales que inciden para que un hombre se convierta en un agresor. Es importante que las mujeres que han sobrevivido a la violencia compartan su experiencia y ruta de salida de este problema.